Muy buenas tardes ya. En este mes de octubre, la Iglesia se propuso organizar como sería la saga de lo que es la Reforma, recordando que celebra 500 años de el inicio, el grito reformador, el 31 de octubre del año de 1517. Somos la generación privilegiada de los 500 años. Entonces, hemos propuesto compartir cada uno de los 5 paradigmas, de los 5 solas que conformaron, digamos, como ese dato de la Reforma. Pero quiero que chequemos este video como introducción a lo que voy a compartir. Hay muchas fechas, chequen algunas que son muy importantes en la comprensión de toda esta parte histórica que nos va a ayudar a refrescar ese momento tan especial de la Iglesia cristiana. Quizá el momento más especial después del Pentecostés, el tiempo de la Reforma. Chequemos pues el video. Durante cientos de años la Iglesia había estado sumida bajo una terrible oscuridad. Aunque de tanto en tanto se levantaban algunos luminares, estábamos en el oscurantismo. Pero Dios, que controla los tiempos, estaba diseñando y planeando uno de los golpes más fuertes a favor de su reino, la Reforma Protestante. Por eso aquí te traemos una cronología de esta fecha que para unos es gloriosa, pero para otros es una fecha de terror. 1434 Gutenberg empieza a trabajar en la imprenta móvil. 1483 nace Martín Lutero. 1484 nace Ulrico Zwinglio. 1489 nace Thomas Cranmer. 1495 nace William Tyndale. El 2 de julio de 1505 Lutero vive la experiencia de la tormenta, donde por temor decide dedicar su vida al servicio de Dios. El 17 de julio del mismo año Lutero ingresa al monasterio. 1506 Lutero toma sus votos como monje. 3 de abril de 1507 Lutero es ordenado como sacerdote en la catedral de Erfurt. El 2 de mayo de ese mismo año Lutero celebra su primer misa e inicia sus estudios teológicos. En 1508 Lutero comienza a trabajar como maestro sustituto en la Universidad de Wittenberg. 1509 nace Juan Calvino. 1510 Lutero es enviado a Roma y regresa asustado e inquieto por el tema de las indulgencias. En 1512 Lutero ya es maestro titular en la Universidad de Wittenberg. En 1512 a Lutero se le concede el grado de doctor en teología. En 1513 Lutero vive la experiencia de la torre. Leyendo Romanos 1:17, el Evangelio se hace evidente a su vida y todo cambia a partir de ese momento. En 1514 nace Juan Knox. En 1516 Lutero inicia su clase en Gálatas. 31 de octubre de 1517 Martín Lutero comienza la Reforma Protestante. Noche de terror para aquellos que tenían la palabra guardada en un lugar donde la gente no tuviera acceso a ella. Noche de terror para aquellos que habían puesto la vela debajo de la mesa y el evangelio no podía llegar a las almas necesitadas. Noche de terror para Satanás, golpe certero para sus planes en contra de la iglesia, la esposa de Cristo. Todos los miedos de aquellas personas, de aquellos líderes, de aquellos anticristos, de Satanás, todos sus miedos se hicieron realidad un 31 de octubre. El dominio sobre las masas, el abuso de poder, el uso de las indulgencias para tener acceso al favor de Dios, el legalismo terrible que se vivía, el acceso totalmente limitado a las escrituras, el liderazgo de un hombre que quiso ocupar el lugar de Jesucristo y aún quiere ocuparlo, la no libertad de fe y doctrina, la no suficiencia de las escrituras, la salvación por obras, el evangelio que omite la gracia, Satanás torciendo las escrituras, los falsos maestros, la oscuridad que reinaba en aquel entonces. Todo recibió un golpe certero. Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral y a partir de ese momento todo cambió para siempre. Gracias a Dios por la Reforma.
1518 comienza el proceso en Roma contra Martín Lutero. 1520 Lutero quema la bula papal. Enero de 1521 Lutero es excomulgado por el Papa. Abril de 1521 es la famosa dieta de Worms, donde Lutero rehúsa a retractarse de todo lo enseñado. Mayo de 1521 Lutero es declarado prófugo y por lo tanto se prohíben sus libros y sus enseñanzas. En diciembre de ese mismo año Felipe el Sabio lo esconde durante 11 meses. En ese tiempo Lutero realiza la traducción del Nuevo Testamento al alemán. En 1522 Zwinglio lleva la reforma a Zúrich. 1525 Martín Lutero se casa. Ese mismo año William Tyndale visita a Lutero. Inspirado por él, imprime la Biblia y envía de contrabando casi 20.000 ejemplares a Inglaterra. En 1531 muere Ulrico Zwinglio. En 1533 Thomas Cranmer es nombrado arzobispo de Inglaterra y comienza su trabajo reformador en ese país. En 1534 se publican los comentarios de Martín Lutero. En 1536 Juan Calvino publica la Institución de la Fe Cristiana. Ese mismo año Noruega se vuelve protestante, es el martirio de William Tyndale. Sin embargo, en Inglaterra se usa la Biblia de Tyndale. 1541 Calvino comienza la reforma en Ginebra. 1544 Suecia se declara protestante de manera oficial. 1546 Lutero predica su último sermón y días después muere. En 1549 Thomas Cranmer culmina el libro de oración común. 1556 Thomas Cranmer es quemado vivo. 1558 Elizabeth I, reina de Inglaterra, nombra el movimiento reformador como oficial en su país. 1559 John Knox lleva la reforma a Escocia. Dame Escocia o moriré. 1564 muere Juan Calvino. Presente, iglesia reformada siendo reformada por la palabra de Dios. La reforma continúa. Este es un esbozo histórico, es un esbozo histórico que nos puede ayudar a ubicarnos. Si se dan cuenta, el movimiento de la reforma duró muchos años, cerca de 100 años, desde que se inicia con algunos reformadores no conocidos, pero uno sobresale entre todos, que es Martín Lutero. Y estamos a 9 días, hoy es 22 de octubre, a 9 días de, será los 500 años de la reforma, el 31 de octubre, que es el día en que Martín Lutero plantea o coloca, clava en la catedral, en las puertas de la catedral de Wittenberg, las 95 tesis para protestar justamente por lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia. Quiero dar un dato al iniciar, es que ellos, los reformadores, no pretendieron renovar la iglesia. Ellos no quisieron hacer una iglesia nueva, ellos quisieron retornar a los anales de la iglesia primitiva, antes de la iglesia primitiva, del evangelio de Jesús predicado por los apóstoles. Entonces no era un momento de renovación, sino un momento de retorno al evangelio puro. Y digamos que se dio como un consenso que todo lo que se buscó con la reforma se plasmó en 5 paradigmas, o lo que llamamos los 5 solas, ¿cierto? 5 solos que se han venido predicando aquí en la iglesia. El primero, no es el orden exactamente en que se plantean, pero aquí se predicó ya sola escritura, ¿cierto? ¿Ya se acuerdan ustedes, los que estuvieron aquí? Luego se predicó solo la gloria de Dios, luego solo la fe. Hoy estaremos compartiendo solo Cristo y en 8 días terminaremos el ciclo con solo gracia. Nos ha correspondido entonces a esta generación recordar esos 500 años de la historia que, como lo he dicho, es quizá al tenor de Pentecostés el evento más importante de la iglesia desde 2000 años de la fundación a partir de la persona de Cristo. Y es importante que hagamos no solamente un recuento histórico, porque no nos da el tiempo, no tenemos la capacidad tampoco, pero hagamos un recuento histórico, pero mayormente quiero terminar a través de un texto bíblico en una autocrítica y en una crítica justamente a lo que sucedió después de la Reforma y lo que está sucediendo hoy en nuestro cristianismo contemporáneo. Entonces iremos a hacer como tres instancias. Uno tiene que ver con lo histórico, que después se traducirá en un texto bíblico. Difícil de escoger porque, en fin y al cabo, ustedes se dan cuenta, los 66 libros de la Biblia básicamente hablan de solo Cristo. Se escribieron para eso, justamente. La Biblia se escribió para eso. La historia de la salvación es Cristo. Entonces, escoger un texto es muy difícil, pero vamos a intentar, en virtud de que no vamos a dejar solamente un recuento histórico aquí plasmado, y lo aplicaremos a nuestras vidas. Ahora, la pregunta, ¿por qué
surge en el año de 1517 o en esos alrededor de ese año. ¿Por qué surge ese grito de solo Cristo? ¿Por qué fue importante? ¿Por qué hubo una preponderancia en la cristología de esa época? Cuando Martín Lutero clava las 95 tesis de su pensamiento reformador en la catedral, estaba diciendo: solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres para la salvación. ¿Y eso está consignado en dónde? En la Escritura. Y solo es posible a través de la gracia de Dios, que se adquiere por medio de la fe y termina glorificando a Dios nuestro Salvador. Ahí están los 5, y eso es lo que querían los reformadores, que la gente entendiera, y porque esta mirada al Evangelio puro nos deja ver que era muy importante que sucediera, era demasiado importante. Si la iglesia hubiera permitido, o si el Señor no hubiera levantado este movimiento de reforma tan oportuno en su momento, en este momento tendríamos que decir que no tendríamos iglesia cristiana. Una iglesia pervertida del medioevo que no tenía, digamos, el sabor del Evangelio sobre la cual fue fundada. ¿Qué decía la iglesia de la época? ¿Por qué el movimiento reformador se levantó? Básicamente decía: mire, hay un purgatorio. Esa fue una invención que garantizó el hecho de que habría un estado como intermedio, que no era ni salvación ni condenación, y que las almas se retenían allí por un tiempo, y que para liberarlas serían ayudadas a través de unas indulgencias que se pagaban, y que el clero las traducía en oraciones para sacarlas hacia el cielo. Entonces ese fue, digamos, el argumento que hubo en la época en que la reforma se da. También otro argumento que atentaba, digamos, contra los orígenes del Evangelio es que los santos y sus reliquias deben ser invocados y venerados. Pues esto enardeció el corazón de los reformadores y desafiaron al gran Goliat, y aparentemente uno diría: bueno, ya cesó, la reforma terminó. Si se dieron cuenta, decía el video, ese es el comienzo de la reforma, porque la reforma no terminó ahí. La reforma, primero, la reacción de la iglesia católica romana en su época fue una reacción en contra justamente de la reforma, y se levantaron movimientos de contrarreforma, ¿sí? Los tres siguientes siglos fueron siglos que se siguió desafiando, y más alevemente por parte de la iglesia reinante, el evangelio puro que los reformadores querían regresar. Les va a sorprender, por ejemplo, que en el tiempo de la reforma, en el año 1517, hay unas doctrinas que no se han desarrollado, que se desarrollaron posteriormente. Por ejemplo, en el año 1871, o sea, 300 años después, se desarrolló la doctrina de la infalibilidad del Papa. Eso aseguraba y garantizaba que esa palabra era una palabra que no se podía controvertir. También se desarrolló el concepto del el Papa como vicario de Cristo. Pues el concepto de vicario es aquel que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Entonces, la reforma no se terminó ahí. La reforma antes fue atacada, justamente una contrarreforma. Por ejemplo, el movimiento jesuita fue un movimiento, ¿cómo se llama? ¿Los jesuitas qué es? Una comunidad fue establecida para ir y contrapuntear con la reforma que se está extendiendo por toda Europa. Y esa comunidad se levantó para justamente desafiar a la reforma, ¿no es cierto? Por ejemplo, 300 años después se siguió desarrollando doctrinas como la ascensión de María al cielo, lo que daba el sabor que María era un personaje que más adelante se desarrollaría como una corredentora de la salvación. También los sacramentos, la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, y los sacramentos como medios de gracia. O sea, el aplicar un sacramento contribuye a que la gracia de Dios se active para esa persona. Por ejemplo, un niño, cuando lo bautizan, entonces la gracia de Dios activa sobre ella, y eso da garantía de que hay salvación para la persona. El catecismo reza lo siguiente: por medio de la intercesión de María, continúa trayéndonos el don de la vida eterna, y ella se une al sacrificio de Cristo y participa de la expiación de nuestros pecados. Eso reza en el catecismo que actualmente rige la teología oficial de la Iglesia Católica, no la popular, pero la oficial. En el año 1545, y por 25 años más o menos, se desarrolló el Concilio de Trento,
que fue un concilio contrarreformista. Se hizo básicamente para, digamos, puntear. Y uno de los artículos del concilio, el canon 9, dice textualmente: si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola y que no es necesario que uno mismo participe de su propia salvación mediante las buenas obras, el tal es anatema. Lo opuesto a lo que enseñaba el Evangelio que usted y yo tenemos en nuestras Biblias, que dice: el justo por la fe vivirá. Entonces el movimiento de reforma como tal no ha terminado y sigue por los 500 años. Yo debo hacer una nota. Yo, por los años que he predicado en esta comunidad, nunca he hablado en contra de la Iglesia Católica, y creo que tengo personas a las que quiero mucho en la Iglesia Católica. Tengo 3 tías que son monjas, ¿cierto? Tengo familia que es católica. Eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de nosotros como cristianos mirar lo que está pasando en la iglesia más grande de lo que se llama la cristiandad, y qué postulados se está manejando allí, ¿no es cierto? Cuando usted se enfrenta con un católico, va a tener que enfrentar con estas verdades. O sea, no podemos con una verdad a medias unirnos y estar satisfechos con esto. Entonces, creo que nos da la oportunidad, Señor, en esta celebración de los 500 años, de caer en la nota de decir qué está pasando con el contexto, y a su vez qué está pasando con otros mismos. ¿Qué ha pasado con nosotros? Esta comunidad es una comunidad hija de la Reforma, ¿cierto? Esta comunidad es una comunidad que, digamos que diferentes títulos podrá tener. Somos protestantes. Si usted no sabe qué es protestante, pues usted es protestante. Si usted quiere que sea evangélico, es evangélico. Nosotros, como porque no nos escandalizamos mucho si somos cristianos, que suena más bonito, ¿no es cierto? Pero usted es un protestante, ¿cierto? Y si usted está aquí por primera vez, va a decir: uy, yo entonces estoy metido. Dios mío, tranquilo, no se va a ir todavía, cierre la puerta. Entonces el movimiento de reforma como tal no ha terminado por estos 500 años y seguirá repitiéndose lo mismo: sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Y los que nos creemos que fuimos hijos de la Reforma, ahora tenemos que revisar que nosotros también debemos ser reformados por el Evangelio después de 500 años. Porque después de 500 años perdimos la esencia de nuestro cristianismo en algunas cosas. Por ejemplo, hoy en muchas comunidades se habla del Evangelio social. El Evangelio que nos invita o que invita a hacer obras, y esa es la satisfacción de la fe cristiana. Si ustedes ven el lema de este año, dice: para que vean vuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es un dato del Evangelio. Pero el Evangelio, la salvación no viene de las buenas obras. Sin embargo, hay comunidades que conceptúan que la salvación en la relación con Dios se determina por nuestro obrar bueno. También hay otras tensiones que tienen que ver con otra forma del Evangelio, es el trueque, ¿no? Yo te doy y tú me das. Yo te doy y tú me das. Y en eso son expertos los de Enlace, ¿no? Nos han vendido un paquete casi que turístico al cielo, ¿no? Entonces, yo te doy y tú me das, yo te doy 10 y tú me das 100. Y entonces es un evangelio de trueque. Y claro, chévere. Y jugamos casi que al baloto, ¿no? Porque ¿cuántas veces le han apostado personas a que dé el 10 y nunca le llega el 90% que le hacía falta? Entonces siguen insistiendo en ese evangelio de trueque. También el evangelio del merecimiento. No soy tan malo. No soy tan malo, ¿no es cierto? Entonces, es posible que aquí, entre nosotros, haya personas que digan: no soy tan malo. Y yo estoy aquí no porque Cristo sea mi única experiencia de salvación, sino porque yo, en fin y al cabo, me uní a una comunidad que es chévere, una comunidad que se ama, una comunidad, como dijo ahorita generosamente Jessica: no, es la comunidad mejor del mundo porque se aman. Sí, eso está bien, que nos amemos, pero eso no es lo que es nuestra salvación. El amor entre nosotros no determina la salvación. Otra es la comunidad sin el libro. La comunidad que perdió la voz, la comunidad que perdió la esencia de la comunión con la palabra del Señor. Y así, ¿no es cierto? Otro es definitivamente pues el evangelio que le roba la gloria al Señor, y hay muchas experiencias de personas que le rinden pleitesía a teleevangelistas que tienen su proyecto como eso, ¿no es cierto? Hacer una iglesia gloriosa al tenor del vicario de Cristo. Entonces, no solamente en el pisemos los talones a quienes iniciaron el movimiento, la deformación del evangelio, sino que nosotros mismos tenemos que revisar, y creo que es una crítica que tenemos a nosotros mismos hoy en día,
¿Quiénes somos nosotros como cristianos verdaderamente? ¿Qué significa para nosotros solo Cristo en lo que hoy nosotros como conceptuamos como ser nuestro Salvador? Entonces, por eso solo Cristo debe mantenerse como reza el Evangelio desde hace 2000 años y como lo quiso rescatar la Reforma hace 500 años. Al perder el Evangelio, entonces la iglesia entró en una etapa de oscurantismo, la iglesia cristiana. Lo que llamamos la iglesia cristiana, la iglesia reformadas en tolerancia. Entonces, por ejemplo, uno ve que la denuncia del pecado es una denuncia muy sutil, ¿no es cierto? Cada vez se hace más sutil, cada vez el amor prevalece sobre la denuncia del pecado. La alcahuetería al pecado se ha venido implementando y acentuando en las comunidades cristianas que veníamos de la Reforma, que pensábamos que estábamos en lo correcto y posiblemente estamos cayendo a lo mismo. Quizás si Lutero se levantara hoy tendría que decir una nueva reforma tendría que iniciarse, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos que esa es como un poco la historia de donde nosotros estamos, de donde estaba en el momento en que se inició la reforma. Y cómo uno aproximarse a elegir un texto, siendo que todos apuntan a la cristología en la Biblia. Sin embargo, los reformadores tenían 3 textos que fueron como sus textos bandera. Y quiero que 3 personas lean, cada uno lea uno de esos textos. René, por favor, tú puedes leer Juan 14:6. ¿Cómo se llama el chico que dio testimonio ahorita? Maximiliano. Yo no te conocía, Maximiliano. Mucho gusto. Yo me voy a mandar un tatuaje así chévere. Maximiliano, usted por favor lee Hechos 4:12. ¿Listo? Y Chucho puede leer 1 Timoteo 2:5. Entonces ustedes se ponen en pie y leen cada uno el texto que le corresponde. Hechos 4:12, 1 Timoteo 2:5. Cuando los reformadores pensaron o fueron inspirados a retornar a la cristología del Nuevo Testamento, de los apóstoles, muchos de estos textos fueron como los textos bandera. René, por favor, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, eso en la iglesia de la época de la Reforma no cabía. Nadie viene al Padre sino por mí. Había un clero que llevaba a la gente al Padre, indulgencias que llevaban a la gente al Padre. Luego Maximiliano, Hechos 4:12. No hay vicarios, solamente Jesucristo, ¿cierto? Y 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok, listo. Pero yo no escogí ninguno de estos textos para compartir lo que hubiera sido como una disciplina para honrar la memoria de los reformadores, pero quise buscar un texto en Marcos capítulo 8. Otra vez, con la dificultad y la limitación del texto, quiero que por favor abramos Marcos capítulo 8, versículo 27, y voy a dar lectura a este texto amplio para que nos ayude a entender lo que significaría para nosotros hoy que solo Cristo es suficiente para nuestra necesidad de salvación. Marcos capítulo 8, versículo 27. Nos ponemos en pie y vamos a sacar con pinzas algunas ideas de estos textos en los próximos minutos. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 8, dice, salieron, recuerden que este texto se da ya en el último año de Jesús, ya terminando prácticamente su ministerio y enfocándose rumbo a Jerusalén para la muerte. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino le preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle.
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con ellos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y después desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nada dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado a los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Tomemos asiento, por favor. En este texto se cumplen 3 verdades esenciales, es lo que voy a desarrollar, para alguien que afirme en su vida que solo Cristo es su necesidad, que con solo Cristo basta. Aquí este texto resume o contiene 3 verdades esenciales para aquel que dice: yo quiero unirme a este movimiento de reforma en mi corazón y que Cristo sea solo el anuncio que yo necesito para mi corazón. En los versículos 27 al 30, que es la primera porción, vamos a encontrar una confesión que hace el apóstol Pedro. ¿Cuál es? ¿Cuál es la confesión? Tú eres el Cristo. Esa es la confesión, ¿cierto? Tú eres el Cristo. En el Evangelio de San Mateo, a esa respuesta, Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú no descubriste esto por ti mismo. Esto solamente lo revela mi Padre que está en los cielos. O sea, es una revelación que entra al corazón del hombre de una manera solamente mediante la gracia de Dios. Por eso solo Cristo requiere la gracia de Dios. Sí, solo Cristo no puede ser entendido solamente desde el razonamiento o el interés nuestro. Entonces, ¿qué significa esa expresión? Tú eres el Cristo. Cristo significa tú eres el ungido del cielo. Tú eres el ungido por parte de Dios, el preparado por Dios para entregarlo a la tierra. El que es el Mesías mismo, es el que crea puentes entre Dios y los hombres. En otras palabras, Cristo es el Salvador del mundo. Pero ese Salvador no es que lo inventó nadie, no lo inventaron los apóstoles. Ese Salvador fue diseñado en el cielo. Es el modelo que el Padre plantea. Tú eres mi Hijo amado, en ti deposito toda la autoridad y la autonomía para que salves a la humanidad perdida. Solo Cristo excluye cualquier otro agente de salvación. Esa fue la gran consigna de la reforma. En el texto Jesús, si se dan cuenta, en el texto Jesús presiona a las personas. Dice: ¿ustedes qué dice la gente que soy yo? Entonces, tú eres que Jeremías, que Elías, que otros profetas. Y entonces Jesús presiona y le dice: ¿y tú quién dices que soy yo? Le dice a los discípulos: ustedes, a cada uno de ustedes, ¿quién dice que soy yo? ¿Ustedes qué dicen? Esto nos hace pensar en que nuestra respuesta hacia el Señor no es una respuesta colectiva, es una respuesta personal. La pregunta que nos hará en esta mañana el Señor a nosotros: ¿qué dirás tú de Jesús? ¿Quién es en realidad Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús? La esencia de solo Cristo, la esencia de la salvación, la esencia del Evangelio, la esencia de la reforma es quién es Cristo para nosotros. No qué iglesia sí es tan chévere, no si la iglesia hace obras de caridad, no si la iglesia es un ambiente chévere, no si la iglesia es una familia, no si estamos cómodos aquí, no si cantamos bonito. Es la esencia de nuestra fe tiene que ver con tú eres el Cristo, y es la confesión que Dios quiere. Si estás en este lugar, en este momento, y tienes dudas acerca de Cristo para tu salvación, estás necesitando del Evangelio de Jesús en tu propia vida. Si estás en este lugar y crees que hay otros
agentes de salvación para ti, estás equivocado con respecto al plan de Dios. Si tienes que demostrar la bondad tuya para ser salvo y tienes que ser bueno para ser salvo, estás equivocado con respecto a la confesión del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el que preparó el Señor, el que le adjudicó el derecho, el que le dio el aval, el que le entregó las cartas. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan, porque Juan había escuchado esa revelación del cielo. Si tienes inseguridad de tu eternidad, hoy necesitas, quizás decir con los reformadores, solo Cristo necesito. Solo con Cristo me basta. Dios me basta a través de la persona de Jesús. No te vayas de aquí esta mañana sin recibir a Cristo. Si hay una duda, un ápice de duda con respecto a que la salvación viene en tu vida solamente a través de la persona de Cristo. No hay bondad, no hay nada que puedas hacer para ser salvo. El apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 de su evangelio dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente a través de la persona de Jesús. Esta iglesia no tiene como fin hacer de usted una persona mejor. Usted no intente traer a sus hijos para que sean mejores personas. Claro que ese es como el gancho que muchas personas dicen, ¿no? Pero no, nosotros no hacemos personas mejores. Creo que difícilmente llegaremos a ser personas mejores. Por ahí intentamos. Incluso el apóstol Pablo, hablando de la santificación, dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la terminará de Jesucristo. Como diciendo, todavía quedan deudas pendientes. Todavía no seremos tan buenas personas como para merecer la salvación. No hay ningún merecimiento, solo Cristo. Ahora que estuve en la clínica, en el primer culto, había una persona aquí que es uno de los más antiguos de la iglesia, que se llama Fabio Nieto. Algunos no le conocen porque es un hombre bastante tímido y poco se deja percibir. Y Fabio, antes de que yo me operara, me dijo: yo me voy a operar el jueves de meniscos. Y yo le dije: yo también. Ve qué coincidencia. Entonces, listo, que te vaya bien y que nos vaya bien. Él es un amigo de muchos años. Y entonces, Fabio es una persona que pasa inadvertido. Yo puedo preguntar y usted me dice: en el 80% no lo conoce. Muy poquitas personas lo conocen. Cuando habían pasado 5 días de la cirugía mía, yo estaba en muletas y estaba un poquito dolorido. No estaba mal, pero estaba un poquito dolorido. Y me enteré de que Fabio ese domingo había venido a la iglesia sin muletas. Y yo estaba en la casa incapacitado. Entonces mi esposa me contó: ¿cómo le parece que Fabio fue? Le dije: yo me sentí muy apenado con mi esposa, que yo soy un flojo. Así que me quedé mirándome la pierna toda la mañana, así, pobrecito de mí. Y Fabio sin muleta ya estaba aquí y en la misma cirugía. Pero eso no fue nada. Yo pensé que era buena persona. Y resulta que pasaron los días y entonces a los 10 días me descubrieron que tenía una bacteria. Y en esa bacteria empezó pues el caos que duró pues por un tiempo largo, 42 días en la clínica. Y yo pensaba en la clínica, entre los pensamientos, el pastor de la iglesia, que pensaba que era buena persona, yo pensaba: Señor, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que tú te equivocaste de paciente. ¿Por qué no a Fabio? Él no predica. No ha predicado nunca un mensaje en su vida. Yo estoy predicando hace 40 años, 41 años estoy predicando. ¿Y sabe qué, señor? Fabio no es tan bueno como yo. Yo soy el pastor de esta iglesia, no estoy inventando, esto lo pensé yo. Lo pensé, ¿no es cierto? Y yo repasaba a muchos de ustedes y decía, y los tengo por ahí, y decía: oiga, pero esa gente tan sana, y yo aquí averiado. Vea, Simón, vea, qué vitalidad, por Dios. Yo aquí parqueado. No necesariamente venimos a la iglesia para ser mejores personas. Venimos a la iglesia porque necesitamos ser salvos de nuestra corrupción, de nuestra maldad. Y solo uno es posible que lo haga para nosotros. Nadie más. Por eso aquel que piensa que solo Cristo es la oportunidad para lucirse con Él, está equivocado. Solo Cristo es capaz de perdonar al que es pecador. Vea, todos ustedes tienen cara muy bonita desde aquí. Incluso hay señoras que son abuelas y tienen cara de vírgenes. Pero cuando Pedro predica: tú eres el Cristo, está diciendo: usted, abuelita, que está en cara de virgen, es una corrupta y Cristo necesitó morir por usted porque es mala. Eso significó para el apóstol Pedro. Eso significó para los reformadores. Eso significó para Martín Lutero, que en su angustia no sabía cómo salvarse y reconocía que era pecador. Eso significó para Lutero. Eso significó para Tomás de Aquino. Eso significó para los grandes héroes de la fe: no soy capaz, el pecado me queda grande. Y no le digo que más pensé en la clínica. Un día le voy a contar aquí, para que se escandalicen de su pastor, para que sepan que eso no nos hace mejores.
solamente nos muestra el cobre que tenemos, solamente nos muestra quiénes somos en realidad. Por eso necesitamos el grito del evangelio, el grito del reformador que dice: tú necesitas que solo Cristo te cambie la vida y que, ¿saben qué? Que te salve de tu condenación eterna. En el patio hay una letrerito ahí cerca donde se toma el tinto, que se llama la visión de la iglesia. Y el primer aspecto de la visión de la iglesia, vaya y lo lee y dice: queremos que cada persona que toca el encuentro con Dios, que el encuentro con Dios, llegue a querer en Jesucristo. No que llegue a ser buena persona. Usted no tiene que ponerse máscaras. Usted necesita saber que es pecador y que la confesión, tú eres el Cristo, es la que a la final hará que Él sea verdaderamente solo el Salvador de tu vida. La primera cosa que nos aproxima, esa primera verdad que nos aproxima a solo Cristo de la Reforma y de los Evangelios es esta: tú eres el Cristo. La segunda la encontramos en la porción siguiente, el versículo 31 al 38. Y el versículo 31 dice: y entonces, después de que le identifican como el ungido de Dios, el Cristo, comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Comenzó a enseñarles. Para que Cristo llegue a ser Salvador suyo, es necesario creer que el costo lo pagó con su propia vida. No hay salvación por amor sin sacrificio y sin derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice Hebreos 9:12 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No se puede quitar el pecado por parte de Dios. Por eso Él es propicio a nuestra salvación, es el adecuado a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque murió por nuestros pecados. Para usted la salvación es gratis, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor, ¿sí? Gracias, Señor, porque nos la regalaron. Pero para Cristo le costó todo. Entonces, el solo Cristo significa creer, como los reformadores, que era necesario que Él muriese y fuera azotado, fuera maltratado, muriera y resucitara al tercer día. ¿Por qué la Reforma se indignó tanto y por qué hoy nos seguimos indignando con métodos diferentes a esto? Porque la indulgencia era el medio a través de la cual la gente salía del purgatorio, era liberada de su pecado. Decía, rezaba como un adagio de su época, decía: tan pronto cae la moneda a la alcancía y se oye en el cielo, un alma sale del purgatorio. Eso es una burla a la muerte de Jesucristo. ¿Cómo no iba a estar indignado? ¿Cómo es que Lutero no iba a romper la bula papal a los 3 años que fue condenado por la Reforma? ¿Cómo hoy no nos importa pensar que lo fundamental de lo que usted y yo somos hoy es porque Él puso su vida por nuestros pecados? Usted lo ha escuchado. Pero a veces nos gusta no hablar tanto del evangelio que mueve y que promueve tanto la sangre. Pero ese es el evangelio en el cual estamos marcados usted y yo. Es el evangelio que no solamente le correspondió a Él, pero aún Él lo extiende en esta porción diciendo: y aquel que no quiere tomar su cruz cada día y seguirme, no puede ser mi discípulo. Aquel que no es capaz, que no quiere dar su vida también por Cristo, no puede ser mi discípulo. Claro que es gratis. Pero el concepto de la muerte, el concepto de la sangre, el concepto del sacrificio, de la entrega, está implementado dentro del concepto del Cristo que salva. Hoy Enlace ya no habla de monedas, habla de billetes y de grandes billetes, que una vez caen en los, ¿cómo se llama? ¿Tele qué? Ay, usted lo ve, ¿no? Chucho, por Dios. Las telemaratónicas, ¿cierto? Usted pone el valor de su deuda y inmediatamente se le soluciona el problema. Y casi que se ha vuelto en eso, ¿no? Es una burla al concepto de la salvación por Jesús. Ahora, pero no solamente pisemos los talones a los de allá, pero muchas veces nosotros mismos. Por ejemplo, hemos cambiado el padecimiento de Cristo por el amor de Dios. Surgió un movimiento, una teología, vamos a decirlo así, que era el universalismo. El universalismo dice: no puede ser posible que un Dios que ama a la humanidad la condene a alguien. Entonces el amor de Dios prevalece sobre la condenación. Suena bonito, ¿no es cierto? Suena bonito pensar que porque mi abuela hacía unas colchas muy bonitas, porque tejía muy bonito y porque hacía unas fórmulas muy bonitas para que comiéramos y era muy tierna, eso la iba a salvar.
Resulta que el Señor dice, no, la única que la salva es meterse dentro del proyecto del tú eres el Cristo, el que ha de padecer por la abuela. Otros, pues, como lo sabemos, ¿no es cierto? Las buenas obras. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos cuesta trabajo pensar de que somos salvos porque a Dios se le dio la gana enviar a su hijo y morir por nosotros? ¿Cuánto creemos que tenemos que hacer cosas buenas para unirnos a la salvación? No estoy diciendo que no vamos a orar correctamente, eso no estoy diciendo, lo estoy sugiriendo. Pero cuando está relacionado con la salvación es fuego extraño que se ha metido en las comunidades cristianas. Y entonces muchas veces nos decoramos de buenas obras porque como que eso nos da el aval de que somos salvos. Otros han determinado la predestinación. Somos predestinados, ¿no es cierto? Creciendo en gracia, predestinados. Dios, eso hemos dicho aquí. A mí me chulearon desde que nací para ser salvo y yo estoy chuleado, entonces no importa lo que pase. No, sí importa, y lo que pasa es lo que pasa con la persona de Jesús y la aceptación que tengo yo. Tú eres el Cristo, el que padecería por mí. Entonces, para que Cristo sea solo el único autor de la salvación, debemos reconocer, aceptar, vivir en el hecho de su sufrimiento. Por eso, cuando compartimos la cena del Señor, que es la institución que Él nos dejó legado para toda la historia de la iglesia cristiana. El bautismo se hace una vez, pero la cena del Señor se hace siempre. Dice, y hagan esto para recordar ¿qué? Que mi cuerpo fue molido por ustedes, que mi sangre fue derramada para un nuevo pacto y que vendré por segunda vez. No es como dijo en estos días un líder religioso prominente que Jesucristo fue un fracaso al venir a la tierra, porque en lugar de imponer la cultura del amor, terminó fracasado en una cruz. Eso no fue fracaso, esa fue la gloria que yo esperaba de su hijo. Pagó al Padre lo que le correspondía a usted y a mí. Dos verdades: tú eres el Cristo, que es nuestro Salvador. Segunda verdad, implica el padecimiento. En tercer lugar, en el tema de la transfiguración, hay una voz que se oye del cielo cuando Pedro, dice Pedro y los tres consentidos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, cuando lo sube al monte de la transfiguración, entonces ellos ven a Moisés, que representaba la ley, a Elías, que representaba el profetismo, y Jesús, que representaba, digamos, como la novedad de la religión nueva, ¿no es cierto? Entonces lo que dijo Pedro fue, hagamos una cosa, nosotros nos sentamos aquí y ustedes, cada uno un día nos predica, ¿les parece? Y entonces vivimos aquí felices, sin ese mundo pervertido y grotesco que hay allá afuera. Quedémonos aquí con ustedes, la ley, los profetas y Jesús. Entonces hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y desaparecen todos y queda solamente Jesús. Ahora, ¿cuál es el tercer dato que nos hace confiar en que solo Cristo es el autor de nuestra salvación? Solo Cristo, exclusivamente Él, es la verdad autorizada por parte del cielo para nosotros. La ley perdió la vigencia. No porque la vamos a abrogar, porque no es bueno hacer la ley, pero la ley no tiene poder para salvarnos. La ley nos condenó a nosotros. Los profetas nos anunciaron y nos burlamos de los profetas. Ahora dice Hebreos, queda Cristo, a él oíd. Solo Cristo se puso en juego en la voz del clero de la época de la Reforma. Lo que ellos decían, acalló la voz de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, unos 80 años antes, Gutenberg, Dios permite que se inicie la imprenta. Luego, en la época de la Reforma, se imprime la Biblia porque era prohibida para el pueblo. Ahora lo que están haciendo los reformadores es, ahora oigámoslo a él, al exclusivo. Ya oímos el clero, ya oímos a los predicadores, ya oímos personas, ya oímos a muchas personas, muchos encantadores de serpientes. Ahora escuchemos al verdadero, solamente a él, porque la Biblia se había callado. No dejemos caer la verdad de la Biblia en nuestras vidas. Esta iglesia ha sido, por la intención de Dios, por el amor y la gracia que nos ha tratado de conservar, hemos querido conservar la palabra de Dios como la consigna de nuestras vidas. Esta iglesia ha tenido este letrerito ahí, pero más que el letrerito, ha tenido como el espíritu de decir, la palabra de Dios es importante. Aquí tenemos clases para que todas las personas estudien la palabra de Dios. Y animamos a que hagamos el devocional diario. Escuchémosle a Él. Hay muchas voces en la mañana, muchas voces. Si usted en la mañana escucha RCN o Caracol, bueno, cualquiera de esos noticieros, antes de oírlo a Él, ¿sabe qué? Solo Cristo es solamente un decir en su propia vida. Lo que está diciendo esto tiene que quedar acalladas todas las voces para que Él sea lo máximo y lo más importante de nuestra propia vida. Volvamos a la palabra del Señor. Tú eres el Cristo, es necesario sufrir.
que Él sufriera, a Él oíd, su voz es la verdad. Vamos a terminar aquí, nos quedan unos par de minutos y queremos aprovecharlo de dos maneras. Cantando, los músicos están aquí, vengan aquí, vamos a cantar una de las canciones con la que terminamos la alabanza ahora hace un tiempito. ¿Cómo es que se titula? En el Monte Calvario. Y yo quiero que lo hagamos de pie y como una oración cantémoslo juntos. Esa cruz bendita de Jesús, esa cruz que nos recuerda a nuestro Salvador, nos recuerda su sufrimiento y nos testifica acerca de la voz autorizada. Hasta hace, la Iglesia de la Reforma tomaron una decisión, que quitarían todas las imágenes y estuvo bien, pero también quitaron las cruces, ¿cierto? Porque llegaron a ser como objeto de adoración. Pero hace 10 años, pues tomamos la iniciativa de poner esta cruz que está detrás, porque nos parece que es un recuerdo muy especial. La iglesia, cada persona que entre aquí tiene que saber que estamos aquí vivos y seremos vivos para siempre por la persona de Jesús que murió en la cruz por nosotros. Cuando usted y yo vayamos a la presencia del Señor, a la primera que nos vamos a encontrar no es a nuestro papá, es a Jesús. Y sabe que no vamos a encontrar a un Jesús que llevará las heridas, que subió en la cruz por nosotros y dice: vamos a casa de mi Padre, muchas moradas hay para ti, ven, vamos, acompáñenme. Entonces esa bendita cruz en la cual Él murió es la gloria que Él merece esta mañana. Y después vamos a terminar haciendo una oración juntos. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió para darnos pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre
siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Señor, yo quiero esta mañana, tratar de terminar este tiempo intentando rendirte la gloria que tú mereces. Somos tan poquitos, Señor, pero tan gran beneficiados por la persona de Jesús en nuestras vidas, que solamente cuando lo tengamos cara a cara nos daremos cuenta de la dimensión que significó haber aceptado un día a Cristo en nuestras vidas. Recibe la honra y la gloria de esta comunidad, Señor. No tenemos palabras, sí, somos parcos. Nos queda grande, Señor, pensar en adorar al Salvador del mundo, en reconocerte y ponerte en el peldaño más grande del universo, en agradecerte profundamente porque en esa cruz sangrienta nos diste la salvación para siempre, en que eres el camino, la verdad y la vida, y por eso a ti hemos de oírte todos los días, Señor. Despierta en esta comunidad un profundo amor por la palabra de Jesús, por la palabra que se hizo carne, porque no entendemos cómo Él y la palabra son la misma verdad enviada del cielo, pero lo aceptamos y bendecimos tu nombre porque nos hablaste, porque la ley nos condenó, porque los profetas no dieron la dimensión para compartirnos el arrepentimiento. Solamente Él, el misericordioso Hijo de Dios, se presentó allí, desde el pesebre hasta la cruz, para decirnos: síganme a mí. Que la gloria y la honra pertenezcan a ti, Señor, en esta iglesia. Que nunca esta comunidad, ninguno, Señor, dejemos de entronizar el nombre tuyo sobre lo más grande que hay para compartir a la humanidad. Y con este pensamiento vamos a terminar juntos haciendo una oración. La vamos a repetir, vamos a confesar como comunidad de la Reforma, como comunidad de los Evangelios, el amor que profesamos por Jesús, la admiración que profesamos por Él. Digamos juntos esta oración. Señor Jesús, en esta mañana confesamos como iglesia que tú eres el Cristo, que viniste a salvar nuestras vidas. Tú eres el único autor y consumador de la fe. Solamente en ti se cumplió el propósito de Dios. Solamente tú eres propicio para nuestra salvación. Te agradecemos porque cambiaste el sufrimiento nuestro por la cruz tuya. Te agradecemos porque fue necesario que lo gratis de nuestra salvación significara para ti la muerte y la resurrección final. Queremos pedirte que nos des amor por tu palabra. Dígale: quiero pedirte que me des amor por tu palabra. Quiero leer la Biblia todos los días. Quiero conocer la verdad tuya, para que tú seas solo Cristo en mi vida hasta el fin de mis días. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén. Y reconociendo que Él vendrá por segunda vez, decimos juntos: Maranata.